del 2016. Es nuestro segundo programa, bienvenidos. Y tengo como invitados a Jorge Lozano. ¿Qué tal? Y a José Pimentel. Buenas tardes. Lulú Núñez, que es la conductora habitual de este programa, se encuentra hoy dando un entrenamiento de Samurai Game. Posteriormente platicaremos de qué se trata este entrenamiento. Les manda saludos y bueno, el día de hoy no estará con ustedes. Dándole continuidad a sus preguntas y sus tweets durante la semana, quedó en el ambiente dos preguntas y son las que vamos a retomar el día de hoy. Y por eso están aquí mis invitados. Las preguntas es, y procedo a preguntarle a Jorge, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo definirías, Jorge, la conciencia? Ok, bueno, como tuve la oportunidad la semana pasada de participar en el primer programa, nos quedamos con eso en el tintero, ¿no? Nos quedamos con la pregunta de qué cosa es conciencia, y luego la otra pregunta que nos hicieron en el Twitter fue cuáles son las cualidades que definen una empresa consciente. Entonces, para el programa de hoy creo que lo que venimos preparados es a esto. El tema de la conciencia da para platicar muchísimo, pero obviamente el enfoque de este programa está orientado a hablar de conciencia, orientado al uso y aplicación de la conciencia en los negocios, si es que le podemos llamar uso a la conciencia. Yo diría, hay una gran cantidad de autores que hablan de conciencia, algunos orientados a la calidad de vida, orientados a la eficiencia, otros orientados a la trascendencia en la vida, etc. Un poco en un afán de ser prácticos en lo que la conciencia significa dentro de los negocios, tiene que ver con, empezaría yo con la primera definición para que a lo mejor los demás me ayuden a completar el concepto. Pero una definición que a mí me gusta es que tiene que ver con una forma de ser integral e integrada. ¿De qué se trata esto de ser una forma de ser integral e integrada? Creo que tiene que ver con poner en juego por lo menos 4 inteligencias que son las básicas con las que un ser consciente puede vivir de una manera natural, que son la inteligencia física, que tiene que ver con el estado de salud del cuerpo físico, toda la salud biológica del cuerpo. Luego viene la salud intelectual, que tiene que ver con la inteligencia cognitiva, ¿no? Nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de descubrir nuevos mundos y todo lo que en la mente se puede desarrollar. Luego viene la inteligencia emocional, que puso tan de moda a Goleman hace como 20 años. Y finalmente la inteligencia espiritual, que muchos autores han empezado a hablar de ella en los negocios, hablando como, no con un propósito religioso, aunque se puede ligar muy fácilmente, sino hablando con un propósito de trascendencia, de propósito en la vida. Inteligencia emocional tiene que ver con tener claro un propósito en la vida, y entonces la conciencia tiene que ver con la integración de estas 4 inteligencias en una forma y en un modo de ser que está presente todo el tiempo. Por ahí empezaría yo la charla de hoy. ¿Nos puedes repetir cuáles son esas 4 inteligencias? La inteligencia física, que tiene que ver con la salud física; la inteligencia mental, que tiene que ver con la inteligencia cognitiva, esa que nos han medido por tantos años y se le ha dado tanto valor al famoso IQ. La inteligencia emocional, que decía yo puso de moda Daniel Goleman hace más de 20 años, y que tiene que ver con esta capacidad de respuesta a los eventos que la vida nos va presentando. Y finalmente la inteligencia espiritual, que tiene que ver con un propósito de vida, con un sentido de propósito. ¿Algo que tú quisieras opinar, agregar, Jefe? Pues sí, es como no, Francisco, este tema de la conciencia, pues es un tema que ha sido abordado desde la antigüedad y que está tomando un gran auge para la realización, para la actualización de cómo percibimos la vida, cómo la vivimos, sobre todo en el sentido de cómo la sentimos, cómo la pensamos y cómo la deseamos. Entonces, desde este punto de vista, una de las situaciones que conlleva la conciencia es esa integralidad de la que hablaba Jorge, ¿no? De que nos damos cuenta cabalmente, minuto a minuto, momento a momento, dependiendo del grado de conciencia con que estemos actuando,
de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que queremos. Entonces, esto nos lleva pues a realizarnos de una manera integral en la vida, de realizarnos de una manera integral en la empresa, en los ámbitos sistémicos que tiene la empresa. Muy bien, gracias. Ahora, entiendo que todos los seres humanos, quiero entender que todos los seres humanos, desde algún lugar, somos conscientes. ¿A qué me refiero? No existe como tal la inconsciencia. Y creo que este es un tema que hemos discutido en muchas ocasiones. No hay como tal, esta persona es inconsciente, o sí podemos pensar que hay una persona que digamos, esta persona es inconsciente, o tenemos niveles de conciencia. Si me pongo puro con el concepto, no existe tal. Hablado de él como forma de ser. Podemos estar inconscientes, pero no somos inconscientes. Podemos estar inconscientes porque justamente el lugar que nos ganamos en la vida como seres humanos tiene que ver con esta presencia permanente con la conciencia. Aquí me gusta citar otra parte que tiene que ver con esta definición de la conciencia, que dice que todos los seres no humanos, todos los seres vivos del planeta tienen o conectan en algún grado con la conciencia. Lo que nos distingue a los seres humanos es un atributo que es único e irrepetible. El ser humano es el único que tiene conciencia de sí mismo. El ser humano es el único ser vivo sobre el planeta conocido que puede hacer reflexiones de sí mismo, puede tener pensamientos, emociones, estados que hacen referencia a sí mismo y se preguntan o se responden ese estado de ser con la vida, ¿no? Entonces, si seguimos este camino, estrictamente nadie es inconsciente. Podemos meternos en estados inconscientes, ¿no? Un autor que a mí me gusta mucho, que es Freddy Kaufman, que habla de negocios y justamente tiene un libro que se llama La empresa consciente. Él dice que todos los seres humanos tenemos autonomía, yo le llamo libre albedrío, pero es puesto como una posibilidad, nos lo ganamos momento a momento, paso a paso, como decía Pepe hace rato, ejerciendo esa conciencia presente todo el tiempo, integralmente con las inteligencias que ya mencionamos. Entonces, podríamos decir que tenemos el hardware y el software instalados de la conciencia a todos los seres humanos, y está presente o no presente en algunos momentos de nuestra vida. A mí me parece que sin duda alguna es una característica. Es justo el darse cuenta, pero el tema de la conciencia consiste justo en que te des cuenta. Vamos a pensar que yo porque tengo sueño, porque tengo falta de oxígeno, porque tengo hambre, quiero bostezar, pues bostezo. Yo estoy aquí frente a las cámaras y me echo un bostezo de león, ¿no? Entonces, igual y no me doy cuenta, ¿sí? Pero puedo darme cuenta, y si yo me doy cuenta, pues voy a buscar una situación acorde con las costumbres, con los usos, para no hacerlo así. Igual mi postura corporal puede ser inconsciente o puede ser consciente y darme cuenta exactamente de cómo muevo mis manos, cómo no muevo mis manos, cómo le contesto a mi jefe, con qué calidad hago mi trabajo, qué atención pongo a los detalles que lo conforman, etcétera. Ese darse cuenta creo que es un punto que, como decía Jorge, define el libre albedrío, que finalmente atrás de ello está la capacidad de elección. Elijo qué hacer de momento en momento. Y no soy un ser mecánico, o estoy actuando únicamente en base a reflejos instintivos o emocionales, o dependiendo de cómo esté condicionado por la vida. O como yo me haya condicionado con la vida, ¿no? Que ahí creo que es donde, yendo caminando hacia el lado de los negocios, que es el tema que nos ocupa en este programa, es poner en juego la conciencia para eso, ¿no? Digo, la conciencia la podemos poner en juego hasta para un bostezo en un programa de televisión, o la podemos poner en juego para estar presentes con un hijo y una necesidad que él requiere, o
con cualquier cosa que en la vida nos sea importante, pero también en el camino de lo que estamos hablando en este programa es poner en juego esa conciencia para la organización, para la empresa, para la institución en la que estamos trabajando, porque el planteamiento moderno o posmoderno, dado que es el concepto que hoy se usa, es que la conciencia influye de manera definitiva y determinante en el desempeño de las organizaciones, y entonces una empresa consciente puede tener resultados sobresalientes que la conciencia va a apoyar. Creo que por ahí está el planteamiento. Y creo que eso me remite a algo que es importante como un planteamiento de la conciencia per se, sin matizarlo con negocios o no negocios. La conciencia finalmente es un juego de expansión del conocimiento. Un juego de expansión del conocimiento del mundo exterior, de percibir el mundo en todas sus posibilidades, aún con las restricciones de hardware, como decía Francisco hace rato, porque el ser humano tiene restricciones de hardware. No tenemos un oído tan agudo como el de un perro, ni tenemos una vista tan aguda como la de una lechuza, ni tenemos un olfato tan agudo como el de un gato, ni tenemos tenemos anchos de banda limitados en cada uno de nuestros sistemas perceptivos. Y sin embargo estamos conscientes de este mundo. Entonces la conciencia es el estado de ser, de descubrimiento y de conocimiento del mundo exterior, pero sobre todo, dado que somos humanos, del mundo interior. Digamos que los animales, de los que hice referencia ahorita y muchos más, tienen conciencia del mundo exterior porque sus canales están abiertos para eso. Pero nosotros tenemos un canal abierto para adentro, que es el que nos da la posibilidad de expandirnos hacia adentro y expandirnos hacia afuera. Efectivamente. Suena muy filosófico y muy esotérico el asunto, tal vez, pero por ahí está el planteamiento. Ahora, entendiendo que los seres humanos somos los que traemos esta conciencia, y ya yéndome un poco hacia el tema de la empresa consciente, quiere decir que la conciencia dentro de la empresa lo ponen los seres humanos, las personas que colaboran dentro de la empresa, o es una inteligencia global. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, mira, lo que hemos observado, lo que observamos es que hay un nivel de conciencia en una persona que va llamando la atención y la intención sobre un tema. Al desarrollar este tema, en algunas empresas se llaman objetivos o metas, ¿no? Entonces, al desarrollar esto, mantiene la atención y la intención sobre algo concreto, que genera una unidad de propósito y una unidad de conciencia, una unidad de intención, y que la lleve en un rumbo. Esta misma mañana estábamos con el director de un negocio y su grupo de colaboradores frecuentemente desviaba los puntos de atención, y él, que era una persona que sabía exactamente hacia dónde iba, los centraba, y cuando no los centraba o los volvía a enfocar, pues nosotros le ayudábamos. El asunto es que ese nivel de conciencia, ese nivel de atención e intención genera unidades de propósito que se vuelven muy poderosas hacia la orientación a los logros de los negocios, y que mientras más personas la tengan, esa atención y esa intención consciente hacia el objetivo ayuda un poco más, y puede ser definitivo, ¿sí? Entonces puede tenerlo todo el grupo, mientras más personas del grupo lo tengan, pues es más poderoso, en nuestra opinión. Ok, ¿algo que quieras agregar? Sí, también digo, y creo que para prepararnos para el corte, el tema de la conciencia, para irlo cerrando, también es algo que debemos estar claros, y hay un montón de disciplinas que lo trabajan, que hoy se están usando en las empresas, pero que al final debemos es importante tener una claridad de que la conciencia no es un destino. No hay un estado de conciencia en el que ya llegué, es un camino que se recorre todos los días y que empieza desde estados muy básicos de conciencia que tiene un bebé hasta estados que pueden ser muy avanzados de un ser humano que se construye de una manera inteligente, ¿no? Estoy pensando en seres humanos que a todos nos pueden venir a la mente que han destacado en el mundo, ¿no?
Pero finalmente no es un destino, es un camino que se recorre todos los días, que se elige todos los días, que no es cómodo todos los días, pero que si se trabaja consistentemente, tiene una promesa de resultados en la vida, y en el caso de la empresa, tiene una promesa de resultados para la empresa, para la gente que trabaja en la empresa, para la gente completa que se ve tocando a ese ser humano consciente, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Estamos por ir a un corte. Les recuerdo nuestro Twitter es @mayelipsis, y seguimos aquí ahorita hablando de las empresas conscientes. Muchas gracias. Ahorita regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Dobles corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya empezamos. Otra vez nuevamente buenas tardes. Voy a repetir el teléfono aquí de cabina. Si existe alguna pregunta, con todo gusto la podemos recibir a través de nuestro Twitter, @mayelipsis, o con el teléfono aquí de cabina de astl.tv, que es el 66 86 84 44. 63 86. 63 86 84 44. Vamos a retomar un poco este tema. Hablabas del camino de la conciencia.
que no es un fin, no es un lugar al que se llega, es un camino que se va recorriendo. Es un recorrido. Es un recorrido. Y supongo que hay ciertos atributos que el ser humano tiene que pueden definir estas características de la conciencia. Yo diría que, bueno, hay dos cosas. Una que hace rato tal vez complementaría lo que dijimos hace rato. Una parte tiene que ver con entender que la conciencia también se porta como un músculo. Se trabaja y se expande, se suelta y se contrae, ¿no? Entonces, de lo que puedo estar consciente hoy, puede ser que mañana no me dé cuenta, ¿no? Y regresando a lo que dices, yo más bien lo encaminaría hacia el tema de los negocios, ¿no? La pregunta que nos hizo Albino la semana pasada, uno de nuestros televidentes, era ¿qué define una empresa consciente? ¿No? No hay muchos autores que hablen de la conciencia en las empresas todavía. Yo no diría ni afortunada ni desgraciadamente, simplemente las empresas están empezando a abordar este tema. Pero sí hay ya algunos autores que se han dado a escribir de esto, y no de ahorita, ya tienen algunos años, ¿no? Yo, así de manera muy natural, me vienen a la mente por lo menos 3 autores que han hablado de este tema. Uno ya falleció, que es Stephen Covey, pero también está Freddy Kaufman y Peter Senge, que es un poco como su maestro. Usando algunos conceptos que ellos han descrito ya en sus libros, hablan de 7 atributos, 7 cualidades o 7 características que definen a una empresa consciente. Yo personalmente las he agrupado como en 3 grupos, esas 7 en 3 grupos. Hay un primer grupo que tiene que ver con formas de ser. Freddy Kaufman particularmente habla de 3 formas de ser de la gente que trabaja en una organización, que hace que esa organización sea una organización consciente. Fundamentalmente son 3 que para mí son esenciales en el mundo que aspiramos a tener en México y en el planeta. La primera es responsabilidad incondicional, que tiene que ver con, como ser humano y como empresa, estar 100% dispuestos a ser responsable por todo, por todo, por todo. Todo efecto, todo comportamiento, todo resultado en una organización, la organización se hace responsable de eso. Entiendo que, interrumpo un poco, entiendo que también Freddy Kaufman habla de niveles de responsabilidad. Sí, si quieres ahorita pasamos eso, nada más déjame describir los 3 temas, o los 3 formas de ser que están relacionados con una empresa consciente. Uno es responsabilidad incondicional, la otra es integridad, yo diría absoluta, y la tercera sería humildad ontológica, ¿no? Me gustaría que pudiéramos pasar a describir cada una de estas 3, pero son estas 3, ¿no? Responsabilidad, integridad y humildad. Pasando a la pregunta que tú haces, yo hablaría desde el lado de escribir la responsabilidad a 3 niveles que describen cómo es la responsabilidad evolucionada, y a un nivel negativo 0, que es la no responsabilidad. La no responsabilidad tiene que ver con un estado que algunos le llaman el arquetipo de la víctima, ¿no? Un ser humano no responsable o una empresa no responsable es una empresa o un ser humano que siempre encuentra alguna muy buena explicación de por qué se obtuvo el resultado que se obtuvo, y normalmente le encuentra factores exógenos a eso, ¿no? Alguien tiene la culpa. Digamos que ese sería el nivel 0. Es el nivel 0 de responsabilidad. ¿No? Alguien tiene la culpa, entonces el mercado está muy mal, las políticas públicas no están funcionando, el clima nos hizo daño, el dólar está muy elevado, y entonces son unas muy buenas justificaciones para tener los resultados que la organización pueda estar teniendo, ¿no? A veces hasta para lo bueno, ¿no? A veces hasta para lo bueno pues fue la suerte, o Dios así lo quiso, ¿no? Entonces la responsabilidad entendida en el nivel más bajo es una responsabilidad donde no hay responsabilidad. Pasa lo que pasa y yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Exacto, pareciera como que no hay una posibilidad de emitir ninguna acción para poder modificar el resultado. Y de influir en ese resultado, ¿no?
El siguiente nivel es el nivel que se le llama reactivo, donde el resultado puede ser como es, pero ya a posteriori, cuando ya se dio el resultado, puedo voltear a verlo y decir, esto ocurrió porque yo, y entonces ya puedo describir los comportamientos, los pensamientos, las actitudes, los estados emocionales, y todo lo que estaba en mí fue causa de ese resultado. Digamos, llegué tarde porque salí tarde. Porque salí tarde o porque no me di cuenta que estaba el Papa pasando y que iba a estar cerrado la pista o la calle, etcétera. O salí tarde porque salí a comer y no me di cuenta que la cuenta se tardaban en entregarla. En fin, cualquier cantidad de explicaciones que son válidas, que explican el resultado, pero que reactivamente se dan cuando el resultado ya se dio. ¿Sí? En el segundo nivel, para arriba, es el nivel proactivo, que es en el que la gente de mayor nivel de competencia en una empresa opera. Es el que Freddy Kaufman le llama el nivel proactivo, ¿no? En un nivel proactivo, no me espero a que el resultado pase para explicar por qué pasó, o por qué lo obtuve, por qué creé yo ese resultado. En el nivel proactivo, ya lo que se trabaja es, antes de que el resultado se dé, todas las acciones, todos los pensamientos, todos los estados emocionales, todos los propósitos, todas las intenciones que yo puedo formular y que puedo manejar para obtener el resultado. Entonces, en ese estado, con el ejemplo que diste de la llegada tarde, si ya sé que yo soy alguien que no sé manejar mi tiempo y tengo una cita lejos, pues me voy 3 horas antes. Total, en el peor de los casos llego muy temprano, me meto en un café, de esos que todo el mundo usa, y me pongo a trabajar ahí ya muy cerca de la cita. Y entonces, si soy responsable y consciente, pido mi cuenta con tiempo, me paro 5 minutos antes de que sea mi cita y ahí estoy listo para entrar. Pero ya proactivamente armé todo. Este es el lugar, por ejemplo, en el que yo digo que las aseguradoras operan. Las aseguradoras le venden a la gente sus mecanismos proactivos para ser responsables, ¿no? Entonces, si me morí, pues ya dejé preparada a mi familia para que puedan seguir su vida sin mí, ¿no? Pero yo lo dejé preparado desde antes, ¿sí? Y el último nivel es el nivel creativo. Y ese es un estado en el que todos hemos estado alguna vez. Es un estado que nos dura a veces segundos, a veces minutos, a veces horas, en el que somos capaces de hacer cosas que usualmente parece que son imposibles, ¿no? Son esos días en donde el jugador de boliche llega y tira 10 chuzas una tras otra, ¿no? O es ese estado en el que el jugador de tenis llega a jugar y nadie le gana una, o es ese estado en el que el profesor da una clase magistral que él mismo sale orgulloso de la clase, o es ese estado en el que vas a declararle tu amor a la chica que soñaste tener siempre y te dice que sí, y no te puedes explicar, porque son estados de flujo, en psicología positiva se le llaman estados de flujo, en donde estás conectado con la vida y el resultado no necesita ninguna prevención para crearse. Inclusive en el mismo ejemplo del tráfico, quizás todos los semáforos en verde y no sabes por qué. De repente, pero ese día todos los semáforos estaban en verde, ¿no? Claro. La justificación que todo el mundo da es tuve suerte. Pero son estados de flujo que todos hemos alguna vez sentido. Los seres más elevados espiritualmente viven ahí, ¿no? Me imagino el Dalai Lama o algunos o largos momentos de Mahatma Gandhi o Juan Pablo II, no sé. No sé si tú tienes una idea cercana a esto, Pepe. El tema de la responsabilidad, desde luego, pues siendo la habilidad de responder, somos capaces de responder a las situaciones que se nos presentan, y con esa propia habilidad en los diferentes niveles o decimos esto no depende de mí, yo no tengo nada que ver, o recorremos hasta el punto que mencionaba Jorge en el extremo de la proactividad, en donde logramos de una manera u otra establecer los hitos, establecer las estrategias, ya hablando muy concretamente de las empresas, para diseñar un futuro. Hace unos meses teníamos el caso de una empresa en la cual el grupo completo de la empresa, nuestro grupo, fue creando valor, y un buen día vino una gran empresa mundial a pedirles que los representara, y
las personas de la empresa pues lo veían como algo extraordinario, pues habíamos ido preparando el valor para que en el momento en que las personas estas buscaron diferentes características de valor que constituyeran a la empresa que los representaría, pues buscaron y encontraron que esta empresa los tenía. Decían, no, pues es que fue suerte. Pues sí, o sea, fue suerte y no fue suerte, fue el evento de que fue diseñado el camino por el cual transcurrirían los flujos de valor hacia la sociedad de esta empresa, y que estas personas interesadas en entregarlos a la sociedad pues los vio y ahí estaban. Y esa era una habilidad de respuesta ante lo que teníamos que entregar. Ese es uno de los muchos casos que hay, ¿no?, que tenemos en que la responsabilidad funciona. La responsabilidad de las empresas es ir creando los caminos y las condiciones para alcanzar el futuro que está planteado y diseñado. Ir diseñándolo, haciéndose responsable de qué quiere eso, sí. Dices, por ejemplo, yo mi mercancía te la entrego en 2 horas, ¿sí? Y pues haces todo para entregársela en 2 horas. Y no dices, no, ¿y qué tal si no le entrego? No empiezas a darte cuenta de lo que no puedes hacer. Sí te das cuenta de lo que no puedes hacer, pero también de todo lo que puedes hacer, y asume la respuesta que tú vas a dar en tu empresa, en tu negocio, a las personas que están esperando, deseando y maravillándose del valor que les entregas. Entonces, una empresa consciente se desearía por lo menos que el nivel de responsabilidad, usando los niveles que tú mencionaste, operara en el nivel de proactividad. O sea, sería... Ese es un planteamiento muy bueno, justo lo estaba yo pensando ahorita. Creo que no hay un solo nivel en el cual se puede operar. Habría mucho camino que recorrer para estar en el nivel 2 o en el nivel 3. Creo que son niveles que se recorren, se sube y se baja en el nivel. Normalmente una empresa cuando se atora, normalmente se sale de la responsabilidad y se mete en la víctima o en la culpa, ¿no? Creo que a veces la empresa requiere meterse en el nivel 1 de reactividad, porque solamente siendo reactivo y notando que el resultado no es lo que se esperaba, puede aprender, ¿no? Puede decir, ok, obtuve este resultado porque hicimos o dejamos de hacer todo esto, y entonces plantear espacios de aprendizaje, porque si no, de otra manera las empresas o los seres humanos no nos arriesgaríamos a muchas cosas que nos arriesgamos toda la vida, ¿no? Un buen día te arriesgas a inscribirte a una maestría o una licenciatura porque confías en que la vas a terminar. Pero si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber que la ibas a terminar algún día? Entonces, si no, ¿cómo aprendes? Y usaste ahorita una palabra bien importante, aprender. Porque generalmente lo que podemos acostumbrar a hacer es entrar en esta victimez y en una tremenda culpa acerca de que lo que hicimos está mal. Y no lo vuelvo a hacer nunca. Y no lo vuelvo a hacer nunca, exactamente. Y es parálisis. Entonces, sí, y si me regreso a lo que decías, las empresas de alto desempeño mayormente operan en el estado de proactividad, aspiracionalmente quieren llegar a un estado de creatividad. Ahí está mucho el tema de la innovación y las empresas innovadoras. No digo marcas, pero todos tienen en la mente ahorita alguna. Las empresas exitosas operan mayormente en la proactividad, pero también en la reactividad hay mucho que trabajar porque ahí hay mucho aprendizaje. Una empresa que ya vendió o que ya hizo lo que hacía y que le iba muy bien y un día aborda un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo mercado, no sabe cómo se hace, y solamente siendo reactivamente aprendices va a poder adueñarse de ese mercado, ¿no? Una empresa mexicana que nunca ha ido a Centroamérica, probablemente sus primeros pasos por Centroamérica sean torpes, pero solamente habiéndolo hecho y habiendo reactivamente, siendo responsables, aprendido, va a poder construir nuevas estrategias desde el aprendizaje logrado para ir allá. Que luego eso es algo lo que en México a nosotros, a los empresarios mexicanos, les puede o nos puede hacer falta, porque al menor fracaso mejor me echo para atrás y mejor ya no le busco, porque ya sé que por ahí no camino, ¿no? Por ahí no voy a lograr el resultado que me hubiera gustado tener, ¿no? Así es.
Ayer comentábamos en alguna reunión que teníamos de las pocas empresas justamente que abordan mercados fuera de México, ¿no? Y precisamente este miedo a fallar, ¿no? A equivocarse, a no satisfacer lo que ellos mismos estarían esperando que sucediera. No sé, ¿hay algún otro comentario con respecto a la responsabilidad? Por el tiempo me gustaría abordar las otras dos características. No, yo creo que por ahí podemos dejarlo. Creo que en futuros programas podemos dedicar un tema completo a la responsabilidad y podemos trabajar o podemos caracterizar la responsabilidad y analizarla para el entorno de este país, ¿no? Que tiene mucho que trabajar, mucho que aprender ahí. Nada más como dejarlo como pie para cuando abordemos este tema con mayor amplitud. Hace algunos años, algunas de las empresas con las que hemos trabajado se comprometió a entregar el 100% de los pedidos a sus clientes de retail. Y se comprometió a que nunca hubiera un faltante en la exhibición. Y lo logró. Algo recuerdo. Sí, entonces lo dejamos como un tema para regresar, abordar, ¿no? Posteriormente, ¿no? Muy bien. Hablabas de las otras dos características, que es integridad y sí, si quieres regresando del corte, abordamos esto. Gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos para entrar, Jorge. Uno, ya. Gracias, regresamos. Estamos hablando de cuáles son las cualidades de una empresa consciente. Ya hablamos acerca de la responsabilidad. Jorge, me gustaría que abordáramos ahora la siguiente característica que mencionabas. Yo, digo, regresando a los temas, hablábamos de 3 temas. Responsabilidad, el segundo era integridad y el tercero humildad. Entremos al tema de la integridad. La integridad entendida como un estado de congruencia. La integridad entendida como un estado de conexión entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? No tiene una definición moral, no es un tema moral, es un tema de congruencia, ¿no? La integridad está relacionada con que en la conciencia un ser humano íntegro es un ser humano que está normalmente consciente, que está conectado con sus pensamientos, que conoce la calidad de sus pensamientos. Por cierto, ahorita les doy una estadística muy interesante de los pensamientos. Está consciente de sus pensamientos o conoce sus pensamientos y su forma de hablar están siendo uno, ¿no? Hay conexión entre lo que se piensa y lo que se dice. Y luego lo más sobresaliente es con lo que se hace, que ahí es donde muchos seres humanos tenemos brechas, ¿no? Ahora, y perdón que interrumpo, hace algunos años hablábamos de este tema justamente con alguna maestra que yo tenía y hablábamos de un famoso secuestrador y decíamos, bueno, él es absolutamente congruente porque lo que piensa, él pensaba que los seres humanos éramos una basura, lo que dice, lo expresaba, yo odio a la humanidad, y lo que hacía, bueno, pues se dedicaba a cortar orejas, ¿no? Entonces él era absolutamente congruente, pero ¿cuál sería el componente que hace la diferencia contra esta integridad de la que estamos hablando en las empresas? A lo mejor no hace ninguna diferencia. Lo que pasa es que en una empresa la integridad está conectada con un propósito. Exacto. La empresa fue creada con un propósito. Bueno, la empresa que genera valor en esta sociedad está conectada con un propósito dirigido a crear valor. Las empresas en el mundo, las organizaciones en el mundo, sean con fines de lucro o sin fines de lucro, tienen un propósito declarado. Puede ser que sea Greenpeace queriendo proteger al mundo, y la integridad tiene que ver con que el pensar, el decir y el hacer de sus participantes buscan la protección del mundo. En una empresa normal, en el ambiente del que estamos hablando y un poco orientando la plática hacia los emprendedores que nos pueden estar viendo, la idea es que la integridad tiene que ver con que la empresa fue creada para crear riqueza, para los accionistas, para los empleados, para la sociedad, para los clientes, etc. Y la integridad está en construir todos los mecanismos que la organización requiere, ya hablaremos de esos mecanismos, para crear ese propósito, para lograr esa misión, para lograr esa visión. Okay. ¿Sí? Eso es lo que yo veo como integridad, ¿no? Pepe, ¿algún comentario? Pues esa integridad, esa integralidad, estar orientado a un propósito, no a otros, sino estar orientado a ese propósito y tener esa congruencia de la que hablaba Jorge, porque yo puedo estar pensando y puedo estar sintiendo algo y lo que estoy diciendo no corresponde otra cosa, y entonces esa falta de integridad le resta potencia, le resta fuerza a las acciones con las que yo actúo en un sentido. Bien se trate de hacer desde un presupuesto, si yo estoy haciendo un presupuesto y ya me cansé y me quiero ir a dormir, tengo que alinearme para llegar a mi propósito. En esta parte de la integridad es una situación que está sustentada en la coherencia y que genera algo muy, muy valioso en las organizaciones, que es la confianza. Si yo soy íntegro,
si la empresa es íntegra, si los individuos que trabajan ahí son íntegros, es claramente confiable lo que se espera de ellos. Puede ser que no tengan una diversidad de resultados y entonces pues esto apoya, soporta y contribuye a los resultados que está buscando la empresa de una manera muy, muy sólida. Hablabas ahorita de confianza hacia los proveedores, confianza hacia los empleados, confianza hacia los clientes, confianza hacia el mercado. Confianza hacia ti mismo. Confianza hacia ti mismo, confianza hacia tu compañero de trabajo, confianza hacia tu jefe. Tiene que ver con tus expectativas. Tú sabes que a esta situación va a corresponder esta otra situación, sí. Entonces, pues te genera confianza, el confort, el estado confortable de estarte desempeñando ahí, porque estás... Y aquí ya sale un abordaje que creo que estamos empezando a tocar, que no nos va a dar porque el programa ya está por terminar, pero ya aparecen dos temas. Uno, lo que les dije que ahorita les iba a decir acerca del pensamiento. Ya entramos al tema del lenguaje, que es una de las herramientas que se trabajan en una empresa consciente. Y lo que yo decía, la estadística que les puede sorprender, un ser humano fluido verbalmente normalmente puede hablar con prosa libre alrededor de 200 palabras por minuto. Acuérdense de sus competencias de lectura de rapidez en la primaria, ¿no? Pero está por el otro lado el pensamiento. Un ser humano normalmente piensa más de 2000 palabras por minuto. Entonces la pregunta es, si estamos conscientes de esas dos. Ese embudo que mueve de 2000 a 200, que deja fuera de las no dichas, y la calidad de esos 1800 palabras no dichas, pero sí fluidas en la mente, ¿no? Y el otro abordaje que me viene de esto, digo, esta parte de la estadística de a qué velocidad pensamos y a qué velocidad hablamos, nos da un espacio para ver qué tan conscientes estamos de la calidad de nuestro lenguaje. Y por el otro lado, una cosa que dijiste que está conectada con la coherencia, que es la integridad, que está conectada con la integridad, que es la coherencia. La coherencia que en el lenguaje se manifiesta cuando lo que digo, lo que hablo y cómo me comporto se muestra. Y está muy estudiado que el ser humano no comunica solamente con palabras. Las palabras solamente son el 10%. Ahorita mismo lo que yo estoy hablando solamente se queda un 10% de eso. Lo que comunica es mi corporalidad, ¿no? Lo que comunica es la emocionalidad que yo pongo al hablar y lo que se está notando a través de la cámara, ¿no? Si estoy o no nervioso, si estoy o no tranquilo, si estoy o no relajado, si estoy aprendiendo a hablar en frente a una cámara, eso corporalmente y emocionalmente se nota, y la coherencia está en conectar esos sistemas, ¿no? La coherencia del sistema mente, cuerpo, emoción. Yo inclusive le agregaría la coherencia del sistema espíritu, mente, cuerpo, emoción, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la integridad puede tener un sentido mucho más profundo. Muy bien, nos quedan 5 minutitos. ¿Qué pudiéramos hablar de la humildad? Bueno, de la humildad, podemos tratar de entender qué es la humildad, ¿no? Que no es un tema fácil. Freddy Kaufman, que citaba a Jorge, tiene un acercamiento. Para mí el más sencillo, más llano y simple es que la humildad tiene mucho que ver con que yo te considero a ti y a Jorge y a todo el público como un ser igual a mí. Y no lo veo ni hacia abajo ni hacia arriba, sino que todos estamos en un nivel exactamente iguales, en un nivel exactamente igual, con las mismas posibilidades frente a la conciencia. O sea, todos podemos ser conscientes, todos podemos actuar conscientemente, todos podemos ser íntegros, todos podemos ser humildes, todos podemos tener eso. Entonces, ante las cualidades y atributos de la conciencia, todos tenemos las mismas posibilidades, y esas posibilidades las tenemos precisamente porque podemos llegar a tener la misma capacidad de elección, de elegir ser conscientes o de no serlo.
de elegir ser responsables o de no serlo, de elegir cualquiera de los atributos. Y eso es precisamente una parte de la, pues de la madurez y de la conciencia que pueden tener las organizaciones y los individuos. El nivel de elección parece considerar dentro del aspecto de la humildad a una persona con las mismas posibilidades. Y estas mismas posibilidades nos llevan a pensar que hay una máxima posibilidad de cada uno de estos individuos y de las organizaciones. Sí, Dando por hecho de que hay organizaciones que han llegado lo más lejos, bueno, muy lejos, ¿no? la máxima posibilidad está dada como la suma del potencial de todos los seres humanos que en ella participan. Hace rato, cuando hablaba Pepe de la coherencia, yo me traje a la mente sonados fracasos que luego hoy están derivados en sonados éxitos, ¿no? Pensando en marcas, suelto el nombre que tiene una marca asociada innegablemente, que es la de Steve Jobs. Si Steve Jobs no se hubiera dado el permiso de fracasar como fracasó cuando se fue de Apple, y el aprendizaje que adquirió reactivamente después de ese fracaso, y regresar a Apple, a dejar el valor de Apple que hoy es como una de las empresas más valiosas, no estaríamos hablando de nada y a lo mejor no tendríamos el teléfono que algunos tienen o tenemos en la mano. Y ahí me remite a este tema de la humildad. Como contraejemplo, ¿qué le pasó a Steve Jobs cuando se fue de Apple la primera vez? Pues todo se apuntaba a que se puso arrogante. Y exactamente arrogante es la forma opuesta de la humildad, ¿no? Esta humildad de la que habla Pepe, en donde cada ser humano, su valor no está determinado por el puesto que ocupa la empresa. Ni el valor de la empresa está determinado por la cantidad de riqueza acumulada comparada con otras. No hay riqueza y no hay comparación. El único desafío está hacia adentro, consigo mismo. La organización consigo misma, si está logrando el máximo potencial posible. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué de lo que hemos dicho, cómo englobarías estas tres características dentro de la empresa, Pepe? Mira, yo una de las cosas que apuntaría mayormente es que no basta una, no bastan dos, no bastan tres. Se busca que los atributos de los que hoy hemos hablado y de los que nos falta aún por hablar, de los que mencionaba Jorge inicialmente, es necesario que estén en un equilibrio, ¿sí? O sea, la humildad sin integridad es muy poco útil. Entonces lo que yo percibo de lo que hemos hablado hasta ahora es que se requieren esos atributos más los que trataremos posteriormente en el programa siguiente. Esa sería mi comentario. Muchas gracias, Pepe. Nos quedan unos segunditos más, Jorge. Despídete porque ya se nos acabó como el ven, los temas son amplios, hay mucho que abordar y los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias.